Hola, hola, hola. Hola, ¿cómo va? Aquí estamos, desde el recinto, para pensar en voz alta, con la cabeza, pero con el cuore. ¿Hoy con quién? Hoy con el diputado Germán Martínez. Hola, don Germán, muchas gracias. ¿Cómo te va? Bien, muy bien, con ganas de charlar un rato. Digo, ¿desde pibe Germán o algo, o por otro lado te decían? No, siempre Germán. Germán, único nombre. No, de la tradición de que el segundo nombre era el nombre de mi papá. Y sí, claro. Germán Pedro, soy yo, mi viejo era Pedro Alberto. Qué cosa los viejos, los viejos y los abuelos. A veces el otro día yo puse una foto de mi viejo, de mi abuelo y mi bisabuelo. Y me puse en un lugarcito. Dije, yo no sé a veces si soy más Horacio que Lembón. ¿Cuántos sos más de los Martínez que de los Germán, de los Pedros y todo eso? No, bueno, yo creo que todos, y me incluyo, tenemos algo de nuestros viejos, ¿no? Mi familia es, bueno, Pedro, mi viejo, rosarino, nacido y criado. Mi mamá, Delicia, Fernández de apellido, venida de Corrientes a Rosario a los 11 años. Piba. Piba, sí, escapándose. Y junto con su hermana más grande, viniéndose a Rosario. Y se conocieron allí, así que yo tengo un poco de esas dos cosas. Hay mucho de rosarinidad, pero también hay algo de Corrientes, del noreste de la Argentina que me tira mucho. ¿Y dónde te reconoces como tal? Bueno, mi lugar son los barrios industriales, esa mezcla que todavía tiene Rosario. Rosario tiene toda esa cosa de mezcla de barrios residenciales, o sea, donde viven familias, pero que al mismo tiempo hay pequeños talleres, ¿no? Qué bueno. Trae nostalgia de hace mucho. Sí, acá por ahí. Una Argentina que caminaba. Si te vas en la ciudad de Buenos Aires, algunos lugares más cerca de la General Paz, te volvés a encontrar algunas cosas de estas características. Talleres más chiquito, ¿no? Recuerdo haber ido a buscar algunas cosas, no sé, alguna zona de Mataderos, por ahí, que todavía tenés eso, ¿no? Y eso fue mi vida, ¿no? Mi viejo trabajador metalúrgico, en algún momento dueño de una pyme, fundida con Martínez de O, fundida con la hiperinflación de Alfonsín y fundida con Menem, digamos. ¿Qué cosa? Los espejos de esa historia que uno trata de buscarle la vuelta. Bueno, vos sos un hombre, como tantos otros hombres y mujeres, que tratan de encontrarle una vuelta a un proyecto país. Cada uno con su molde, cada uno con su ideario. Pero los lugares en que hemos no tropezado, pero sí caído, y después vuelto a empezar, son siempre los mismos. Y los protagonistas son siempre los mismos. Y algo de eso hay. Por eso creo que muchos, y particularmente, nos entusiasmamos tanto con Néstor, ¿no? Néstor venía a romper esa cosa cíclica, ¿no? Ah, mira. Y yo creo que la rompió, definitivamente. ¿Y cuándo lo conociste? ¿Cuándo le escuchaste ese discurso y dijiste, esto tiene algo más que ver con lo que yo imagino? Segundo semestre del 2002. Segundo semestre del 2002. Segundo semestre. 20 años. Segundo semestre del 2002. Eres un yo pibe. No, sí, bueno, más o menos. Tenía 27 años. Digo, pibe también en la política. No, en la política yo no existía, digamos. No existía. No, yo era preceptor de un colegio salesiano de Rosario, del Colegio San José, ya recibido en el 99 como licenciado en Ciencia Política. Empecé a merodear al peronismo, principalmente equipos técnicos y todo eso, en el año 97, 98, siempre crítico con Menem. Claro. Así que en general yo me paraba ahí, de donde estaba en Menem yo me paraba enfrente. Eso me llevó a tener en algún momento alguna proximidad con Duhalde. Yo hice la campaña 99 cuando Menem no apoyó, obviamente. Cuando Menem no apoyó, claro. Y yo fui al acto de cierre de Duhalde Ortega en el 99 en Rosario, que Duhalde no va, me acuerdo. Y yo llego a Kirchner por vínculos de compañeros que militaban en el dualdismo. Mirá. Cuando se empieza a armar el acuerdo Kirchner-Duhalde, ahí te cruzas. Ahí empiezo a tener vinculación. Más que nada, compañeros y compañeras de la provincia de Buenos Aires. En eso, un poco más adelante, me encuentro por primera vez con Agustín Rossi. Ahí está. Que era concejal de Rosario y empieza a trabajar para la campaña de Néstor Kirchner, que termina en la elección de abril del 2003. ¿Y es un amigo incondicional, Rossi, de vos?
¿O vos de él? Espero que sí, somos amigos y uno nunca piensa la condicionalidad o incondicionalidad de los amigos, somos amigos. Son amigos. Somos amigos, somos compañeros, además que vos sabés que para nosotros los peronistas tiene una cosa más. No es una palabra vana la palabra lealtad. No, en lo más mínimo, en lo más mínimo. Y aparte tenemos una mirada de país común con Agustín, así que yo me siento muy cómodo militando y trabajando con él. ¿Y cuál es la mirada del país? A ver si la puedo encontrar de la vuelta. Lo que nos enamoró Néstor. Esta cosa de tener una Argentina con autonomía en la toma de decisiones, en el plano internacional, de tener relaciones con todos, pero privilegiar los intereses nacionales, que tengamos también la posibilidad de conciliar lo que después Cristina llamó en el 2007 las falsas antinomias. ¿Te acuerdas que en el 2007 Cristina decía hay que terminar con esto de mercado interno versus mercado de exportación, campo versus industria, las falsas antinomias esas? Bueno, a mí me entusiasma pensar en eso. Y este país donde, por ahí capaz que ahí sí me traiciona un poco la vida de pibe, ¿no? Donde uno sentía un país donde uno sienta siempre que tiene posibilidad de progreso, ¿no? Y que la vida de nuestros... Ahora yo ya tengo hijos, digamos, de 5, casi 6 y de 10, donde me gustaría que ellos les vaya mejor que a mí. Claro. En mi caso, daría la sensación de que me fue mejor que a mis viejos, ¿no? Pero a veces todos sentimos, che, le estamos dejando a nuestros hijos algo mejor. Vos, antes de venir a este encuentro, y te agradezco naturalmente, estaba leyendo un tuit del recientemente elegido presidente de Colombia, Petro, y que le decía a sus alcaldes, vayan buscando espacios en sus propias alcaldías porque voy a construir diferentes universidades en cada una de las alcaldías porque queremos construir la sociedad del conocimiento. Es por ahí. No nos quedemos con el café, no nos quedemos con la cumbia, maravilloso todo, pero lo que viene y nos perdimos ningún tren es la sociedad del conocimiento. Te digo, pensando siempre en el rulo que estabas hablando de tus hijos y de tus... Bueno, pero hay dos cosas que han sido muy fuertes. Bueno, a Colombia le faltó el peronismo, ¿no? Me parece que a nosotros tenemos un hecho allí fundamental en la historia política y económica de la Argentina, donde podemos pensar una Argentina distinta porque sucedió ese acontecimiento, no como un hecho, viste que en la ciencia política el acontecimiento es algo que irrumpe y que marca. Bueno, el peronismo irrumpió y marcó. El 45 digamos, ¿no? es una bisagra. Entonces, pero había dos cosas fuertes. Uno, la aspiración permanente al progreso, que también es en algún lado intergeneracional, de los padres hacia los hijos, ¿no? Y la otra, que vivas donde vivas, tenés posibilidad de crecer y desarrollarte. Eso lo retoma muy fuerte el presidente de la Nación en la campaña del 2019. Alberto Fernández. Alberto, sí. Fueron de las cosas que probablemente a mí más me enchufaron en esa campaña. Sí, y también, será porque vengo más allá de Rosario, es una provincia muy diversa, Santa Fe, donde tenés varias velocidades dentro de una misma provincia, donde tenés un pedazo de la provincia que se parece más al NOA, otro pedazo de la provincia que se parece más al NEA, donde tenés un pedazo de la provincia que mira la pampa húmeda. Entonces, y con urbanos que duelen fuertes como lo de Santa Fe y Rosario, tal cual. Ciudades intermedias como Venado Tuerto, Rafaela, Reconquista, que tienen una dinámica propia. Bueno, la idea de que uno puede ser feliz en el lugar donde nace, me parece que es muy de peronista. Pero hay algo que acabas de decir que es maravilloso. Es decir, vos querés que tus hijos le vayan mejor que a vos, pero vos te fue mejor que a tus viejos. No solamente porque te entró 10 pesos más, porque tu calidad de vida y tus aspiraciones y tus sueños más o menos se pueden acomodar. La palabra progreso, y esta es una cuestión mía generacional, que yo cuando venía Kennedy y estaba Frondizi y todos éramos pibas, el colegio, la alianza. Habla de la alianza del progreso. Y después fui mucho más grande y estaba en el estadio de Mar del Plata y Chávez te decía, al carajo. Esa verticalidad con el norte, no. Tenemos que nosotros, América Latina. ¿Cómo lo ves eso? Bueno, con todas las complejidades que tiene hoy el mundo, ¿no? Con las complejidades que tiene. Sí.
bueno, te cito algo de recién, ¿no? Independientemente del momento en el cual salga la nota, pero es así. Vengo de una reunión de la Comisión de Mercosur con autoridades de la Unión Europea aquí, ¿no? Y uno ve las complejidades que está teniendo Europa. Yo citaba en el debate, en la comisión conjunta que hicimos por el tema alquileres, a veces siento que legislamos en abstracto, ¿no? Como que no, plenamente. Como que no tenemos un registro de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Nosotros, y le dije, cuando aprobamos boleta única, yo voté en contra, pero la oposición impulsó esa agenda. Esos días el ministro de Relaciones Exteriores de Italia había hablado de la guerra del pan, por la dificultad de abastecimiento en Italia y en el norte de África, ¿no? La otra semana, cuando nosotros impulsamos una sesión, la Reserva Federal de los Estados Unidos había pegado el salto en la tasa de interés más importante en 28 años. Nosotros ayer y estos días estuvimos debatiendo el tema alquileres. El sábado todo el Reino Unido, manifestaciones multitudinarias. Y un paro ferroviario. Más el paro ferroviario de estos días, por la inflación, principal componente de inflación, claro. Alimentos y alquileres. Sí, claro. ¿No? Y cuando te vas a Nueva York, es de nuevo la segunda ciudad más cara del mundo por el costo de los alquileres. Y cuando miras a Alemania, que venía con el compromiso verde, reabre la producción energética a partir del carbón. Y pareciera que nosotros no tenemos en cuenta todas estas variables a la hora o que no, si no las tenemos en cuenta, quizás no con el peso que debería tener en la reflexión que hacen los diputados y las diputadas nacionales. Pero bueno, hay que seguir insistiendo. Yo digo, nada perdona nada y nada convalida nada, pero algunos tampoco no registran que durante 2 años estuvimos en pandemia. Estuvimos guardados en pandemia sin actividad, con el miedo a morirnos todo el tiempo, mientras iban cayendo quienes más cerca o más lejos ya no están más. Bueno, acordate que después de las grandes guerras, la filosofía europea da luz al existencialismo, ¿no? Y hoy muchos hablan de que después de la pandemia viene un neoexistencialismo, ¿no? No me cabe la menor duda. Y también, esto más allá de lo filosófico, la conducta ciudadana también es decir, che, quiero estar lo mejor posible en el menor tiempo posible porque vengo de hacer una experiencia de vinculación con la posibilidad de la enfermedad y también de la muerte que dice, bueno, necesito las cosas rápido. Entonces las sociedades se ponen ansiosas en un contexto de países que por lo económico tienen severas restricciones. Hay que saber conjugar estas cosas, ¿no? Bueno, el tema es si nosotros favorecemos las ansiedades diversas que puede haber, muchas de ellas muy justas probablemente, con la posibilidad concreta de irle dando respuesta, ¿no? Me parece que hay mucho para hacer. Que vos lo tenés como de cabecera. Me parece que se lo llevaron. Pero es un libro que tiene que ver con no solo la agenda parlamentaria, sino las reglas de juego parlamentarias. Sí, ando siempre con el reglamento en cada una de las comisiones. ¿Cómo es el tema de un reglamento? Yo sé que para jugar a la pelota, si la pelota se va de la cancha, la saca el contrario. Si uno lo toca al otro, bueno, sanción amarilla, roja. ¿Cuáles son las reglas de juego para poder convivir en este espacio maravilloso? Bueno, el tema es que esto es un parlamento y por lo tanto las reglas de juego están siempre en disputa. Siempre están en disputa. Y sí, porque la interpretación parlamentaria, de hecho hay un artículo del reglamento que habla de cómo se interpreta el reglamento. ¿En serio? Y claro, y hasta tal punto que si se conforma una determinada mayoría, el reglamento se puede interpretar de una determinada manera en el propio recinto. Ah, qué difícil eso. Entonces, bueno, por lo tanto, el reglamento debe... ¿Y vos sabés todo eso? No, bueno, sí, lo conozco, lo sé. No me gusta aprender las cosas de memoria. Sé dónde ir a buscarlo en cada una situación. ¿Y se hacen trampas? Soy de la idea de que trampas pero no te digo en primera persona. Sí digo, se suele... Tengo que leer entre líneas porque creo que me están haciendo... Sí. Y hay un uso, mira. Si se quiere, en algunos casos arbitrario del reglamento en determinados momentos. Y hay veces que le hacemos decir al reglamento una cosa y no otra. Hubo una discusión cuando fue el tema del famoso emplazamiento que nos hicieron en el recinto para que tratemos el tema boleta única, que no teníamos las comisiones conformadas. Al no tener las comisiones conformadas no había
retraso en la agenda de las comisiones. Sí. La figura del emplazamiento es cuando vos tenés las comisiones conformadas y el presidente de la comisión te pisa un tema y no te lo permite, y no te lo permite tratar. Sí. Para eso el recinto puede emplazar a una comisión, decirle, che, tratá tal tema. Esto pasó. No, a ver, nos emplazaron, pero no estaban las comisiones constituidas y no había ninguna situación de retraso ni de demora en la comisión. Bueno, en ese momento yo recordé una frase que, si bien no es de mis predilectas como figura política, pero en temas parlamentarios sabe mucho, que es Elisa Carrió, que decía, guarda con las conductas que se hagan en el Congreso, porque después, cuando deja de ser mayoría, empiezan los problemas. Porque se revuelve, claro. Entonces, cuando vos armás una mayoría circunstancial, imponés regla de juego, guarda, que después viene el vuelto. Después te toca estar del otro lado, ¿no? Decime, ¿dónde te sentás para aquellos que no se están viendo? Por allí. Espaldas. Sí. ¿Y ahí con quién te sentás? ¿Con otros compañeros? ¿Quién? Bueno, está Cecilia Moró, vicepresidenta del bloque, a mi derecha. Está Carolina Moisés, una compañera muy valiosa nuestra de la provincia de Jujuy, que yo era asesor y ella era diputada hace un montón de tiempo, así que la conozco de roles distintos hace un montón de tiempo y le tengo un gran cariño. Paula Penaca, adelante mío, secretaria parlamentaria del bloque. Tengo cerca, muy a mano, a diputados muy valiosos como Carlos Heller, adelante, Leopoldo Moró. Atrás varios santafesinos, Marcos Clery, Roberto Mirabel, Alejandro Bey. En ese espacio y en esa responsabilidad también estuvo este hombre tan cercano a vos que es Rossi. Sí, bueno, sin dudas. Yo creo que fue un referente importante. No, y no solamente para mí, me parece que ha sido en el registro del peronismo. Y sí, porque su prócer parlamentario, el radicalismo lo tiene y se llama Chacho Jalolaski. Sí, tal cual. ¿No? Sí, tal cual. Cuando hablaba Chacho, hablaba Alfonsín. No, el debate de Chacho con Manzano en las primeras épocas de... Hablaba Alfonsín. Claro, cuando hablaba Chacho, hablaba Alfonsín. ¿No? Y yo creo que la referencia más fuerte que tuvimos del peronismo, de la democracia para acá, sin lugar a dudas, es la de Agustín Rossi. Y en el devenir, de pronto, Máximo dice, en esta no juego. Y sigo jugando, pero en esta no juego. Y tus compañeros y compañeras deciden que seas vos. ¿Qué te pasó ahí? Bueno, primero, a vos, individualmente, ¿qué te pasó? Bueno, primero yo estuve muy afectado, porque fueron horas rápidas, ¿no? ¿Horas rápidas? Sí, fue un lunes a la tarde, la renuncia de Máximo, el martes a la tarde estaba con el presidente, y el presidente me pedía que asumiese esta responsabilidad. Horas rápidas, me hace mucho que no escuchaba esa. Entonces, para mí el lunes, el tiempo que va de enterarme de la noticia hasta la madrugada del lunes fue de mucha conmoción. Conmoción interior. Claro. Y la figura de Máximo es muy fuerte para nosotros, no solamente en el bloque, en la política. Claro, una cosa emocional. Vos hablabas al arranque con la presentación de tu programa, de la cabeza del corazón. Total. Y de los sentimientos. Yo tengo un programa en radio que se llama En Cuerpo y Alma. Somos todo el tiempo eso. Y nosotros, y yo en particular, tenía eso. Ahora, después teníamos que preservar cosas. Teníamos que preservar la unidad del bloque. Claro. Teníamos que preservar la posibilidad de dar un debate fuerte y sincero hacia el interior del bloque. Claro, estamos hablando de deuda. De deuda y FMI, ¿no? Sabiendo que había compañeros y compañeras que tenían una posición crítica, claro, y que teníamos que respetarlo y caminar juntos. Uf. Y que si saldamos... Yo me acuerdo que esa noche no apolillaste, decime que no apolillaste. Y más o menos. No, esa noche yo me debo haber dormido cerca de las 2 de la mañana. Y acá estuviste a las 6. Y acá a las 7:30 claro, ya estaba de nuevo. Pero todavía no estaba mi nombre dando vueltas, digamos, ¿no? Mi nombre aparece dando vueltas más el martes, más cerca del mediodía. En ese espacio donde no estuviste acá, los diarios se escriben y ya están tirados. No, bueno, pero nosotros, por ejemplo, inmediatamente cuando nos enteramos de lo de Máximo, muchos compañeros de distintos lugares, lo primero que dijimos es, hablemos con el resto para tratar de... Para que no juegue el rumor. Para tratar de serenar, ¿no? Y creo que lo hicimos bastante bien porque no hubo ningún integrante de nuestro bloque que saliese a cuestionar la decisión, ¿no? A alguno le puede haber gustado, sin lugar a dudas, más o menos, esa es otra historia. Pero pero respetamos muchísimo la decisión
porque nos genera respeto a él. Entonces eso es mucho más fácil, digamos, ¿no? Pero... Y él después, contigo y a solas, ¿cómo fue esto del reconocimiento y en el contraste? ¿Cómo fue? Y a una sola, sí. Sí, no, sin dudas. Aparte, fue con la primera persona con la que yo quise hablar cuando se dio toda esta situación. De hecho, cuando ya tenía ahí, estábamos cerca de que se oficialice, por decir, tuve contactos informales, como son estas cosas, viste que hoy asumimos que un chat es una comunicación y a veces sí, a veces no, digamos, ¿no? Entonces, sí, pero ni bien se dio todo, fue con el primero que hablé y yo soy en eso, soy de la idea de que uno, y lo dije esa misma noche, cuando hice medios en Casa Rosada, que yo soy de la idea de que uno viene a apoyarse sobre los que caminaron antes, ¿no? Y que uno no inventa nada, no funda nada, no soy de eso. Viste que la Argentina tiene una cosa esta fundacional, ¿no? Sí, que todos pensamos, conmigo todo arranca. Y realmente, y más cuando hubo una gestión como la que llevó Máximo en el bloque, con Sergio en la presidencia de la Cámara, que para mí fueron muy importantes, fueron mis 2 primeros años como diputado. Yo no soy diputado hace 1000 años, soy diputado de diciembre del 2019. Y a los 3 meses la pandemia, como vos dijiste. Entonces, nuestra orientación estaba ahí. Y aparte físicamente, acá se trabajó con teletrabajo, con esto, con lo otro, con lo virtual, y de pronto cuerpo a cuerpo entre todos. Sí. Yo hice lo posible y lo imposible también para tratar de estar en la mayor cantidad de sesiones presentes. Siempre inventaba una excusa para pedirle a Cristina Rodríguez, déjame estar presente, que era la secretaria parlamentaria. Me encantó, mirá. Y ella me bancaba. Entonces, ¿sentías que la presencia era muy fundamental? Sí, porque hice la experiencia de estar en lejano, es decir, en vía remota, y se te pierden cosas. Se te pierden. Y a mí me gusta, entonces quería estar, y aparte la proximidad, la cercanía con Rosario me ayudaba bastante. Podía agarrar cualquier cosa y venirme. ¿Dónde vivís vos? En un barrio que se llama Tablada, Estamos hablando de Rosario. Rosario es, si se quiere, el límite entre el macrocentro y la zona sur de la ciudad, digamos. Barrio emblema del Club Central Córdoba. Ah, mirá. Bueno, con todo lo que significa en la cultura futbolera de Rosario, que además de Central y de Newell's, tiene 2 equipos importantes que son Argentino de Rosario en la zona norte de la ciudad y Central Córdoba en la zona sur de la ciudad. ¿Y jugás a la pelota? Jugué hasta los 16, hasta que dejé de jugar. ¿Y por qué dejaste de jugar? Porque llegué a un momento donde tenía que elegir entre seguir jugando y la escuela. No me digas. Yo soy técnico electrónico, después hice ciencia política, pero iba a doble turno a la escuela en la que después fui preceptor, que es el colegio Salesiano San José. Bien a la pelota. No era Messi, pero era un mediocampista aguerrido, con mucha voluntad, con mucho método y esas cosas garpan en el fútbol. Yo digo, sigo pensando en las noches de decisión. Así recién nos estabas contando cuando tuviste y te eligieron y pensaron en vos. Estaba pensando en la noche de aquel pibe que dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Tengo que estudiar. El camino es más largo. Sí, era un poquito más grave, porque aparte mi viejo quería que siga jugando. Entonces, no, mirá qué bueno. Entonces, de un lado, qué bueno. Y para mi viejo el fútbol era su salida, ¿no? Era el acompañarme a la práctica o el partido de los fines de semana, era su espacio de socialización. Mira lo que contás. Sí, y se me perdió eso. Lo sentí. Que contás. Y me lo facturaron, quédate tranquilo. ¿Te lo facturaron? ¿Qué cosa los viejos cuando facturan? ¿Y los hijos con los padres? A ver que sí. Facturamos. Uno que es padre y ha sido hijo, es cierto. No, sí, las facturas son mutuas, ¿no? Pero... Bueno, es fenómeno. Estamos, Germán Martínez, y da vuelta, y la vida misma, que es maravillosa. La vida. Hoy desde el recinto. Hacemos una pausita y ya venimos. Dale.
Ahí estamos desde el recinto, hoy con el diputado Germán Martínez. ¿Cuándo te dijeron por primera vez diputado? Te dijeron, diputado, por favor, diputado. Cuando fui a hacer el trámite administrativo acá, que lo hicimos abajo, en donde se usa ahora para comer, ¿viste? En el bajo recinto que se llama. Se llama bajo recinto. Ahí se había armado un circuito administrativo donde en un lugar... Diputado Martínez, por favor. Claro, ahí fue la primera vez que me... ¿Qué pasó acá? Sí, ¿Qué pasó acá? Lo que me llamó la atención es que me lo decían compañeros, porque yo soy planta permanente del Congreso, digamos, ¿no? Claro. Entonces, que me lo decían compañeros que hasta el día anterior no decían eso, digamos. No decían entonces, eso, ¿eh? Te decían de otra manera. Pero... ¿Y cuando volvés al pueblo sos el diputado o no? ¿O sos el compañero? No, en Santa Fe es muy informal. Muy informal. No tiene... Por ahí las instituciones son un poquito más rígidas en estas cosas, pero en general no. ¿Te gusta ir a los actos? Digo, más allá de acompañar a quien tenés que acompañar. Estar en un atril y decir, compañeros o señoras y señores, acá estoy. No ¿Sos soy... tímido para eso? No, quería ser tímido. No, al revés. Me río porque mis compañeros durante años yo fui el locutor de los actos. ¿En serio? Sí, entonces... ¿Con TV? Entonces no, pero me di grandes gustos de, no sé, presentarlo a Daniel Scioli en Rosario, a Zanini cuando era el candidato a vice. ¿Hiciste eso? Sí, la hice toda, esa la hice toda. Porque viste que los actos del peronismo tienen que ser muy... una palabra de más y cometer errores, ¿viste? Sí. Entonces, o le das todo pautado al locutor y el problema es que el peronismo te saca de la guía, digamos, sí. Y el otro problema es darle mucha libertad a alguien que habla mucho y habla de más y puede cometer un error y se te va el acto a la miércoles, digamos, ¿no? Entonces, en los tiempos más duros, que fue del 2015 al 2019, fui casi el locutor de todos los actos. Fue bravo. Cuando no era diputado, digamos. Digo, fue bravo el 15 al 19. Sí. Hoy ya la estamos pedaleando. Sí, eran bravos y había que... una dosis justa de realismo, porque la estábamos pasando muy mal con Macri, pero también de cómo generar desde ahí esperanza, ¿no? Y era no era fácil encontrarle el tono. Eso también le pasó al radicalismo después, no solamente después del 89, sino después del 2001. Era muy difícil a cada uno de sus convencidos o esas convencidas volver a entrar a jugar. No, bueno, pero nosotros teníamos una memoria muy cercana de una gestión que había transformado la vida de los argentinos, ¿no? Claro. Entonces acordate que el radicalismo se va en el 89 con un proceso de crisis muy fuerte y se va en el 2001 con un proceso de crisis muy fuerte. Sí. Hay que remar militantemente desde ahí, ¿no? Pero también integraron frentes, también... Nosotros, no sé, recuerdo, ni bien Cristina dejó la presidencia, empezaron a aparecer las famosas plazas del pueblo, ¿no? Las plazas del pueblo. Claro, ¿te acordás que...? Sí, ahora que lo recordás. A una de las primeras, en Parque Lezama, hay un famoso video de Axel yendo a hablar allí, digamos, ¿no? Bueno, en Rosario en enero ya hubo una convocatoria que la hizo Nuevo Encuentro, recuerdo, con Martín Sabatella. Es cierto. Y ahí me acuerdo que fue Agustín, que fueron muchos compañeros y compañeras, muchísima cantidad de gente, pero estaba la memoria muy cercana de la gestión de Néstor y de Cristina. Entonces había que preparar un poco también a la militancia para un tiempo de desierto que iba a ser fuerte, pero en ese momento había que tener claro la memoria más cercana de lo que había sido nuestro gobierno, ¿no? Hay unas cuestiones generacionales donde decía, uy, yo cuando lo escuchaba a Perón, uy, yo cuando lo vi a Perón. Vos pertenecés a una generación que conociste a Néstor, viste, muy cercano. No solamente veo ese hombre operar, sino conducir, gestionar, administrar y ser presidente. ¿Qué referencia para aquellos que a lo mejor ni se acuerdan? ¿Quién fue ese hombre? Bueno, yo creo que fue el quiebre. En realidad los 90 terminan con Kirchner el presidente, ¿no? Mira. Los 90 no terminan en el 31 de diciembre del 99. Termina para mí el 25 de mayo del 2003. Inclusive la dificultosa tarea que tuvo que realizar Eduardo Duhalde todavía tenía mucho de todo eso, ¿no? Imagínate que nosotros además, con Néstor ya presidente, las peleas que hubo que dar, con la Corte Suprema de Justicia, claro. Una de las primeras, bueno, claro. Con la Corporación Militar.
Bajar el cuadro, no era bajar solamente el cuadro. Había muchas cosas. Había que tomar decisiones del 2x1. Había muchas cosas que ordenar. Y yo creo que él vino a romper eso, que para mí, para alguien que arranca, no sé, yo arranqué mi secundaria en el 88, ¿no? Creo que tuvimos 25, 30 días de paro en la provincia de Santa Fe. La hiper, en tu casa la hiper. La hiper, recordar, terminar, yo estaba en segundo año, volver a casa, los saqueos en Rosario, que fueron fuertísimos en el 89. Empecé a participar del grupo juvenil y recuerdo escuchar el decreto de los indultos en la estación de servicio, en la IPF, que había entre Rosario y Santa Fe y 2 IPF, digamos, recuerdo volver de campamento y escuchar eso. Entonces los 90 para nuestra generación fueron muy traumáticos. Muy traumáticos. ¿No? Y muy decepcionantes, más para los que nos veníamos arrimando. Yo no soy peronista de cuna, mi vieja era radical correntina, mirá. Y mi viejo era una mezcla donde algunas cosas populares, pero también muchos prejuicios de los que las dictaduras habían instalado sobre el peronismo, ¿no? Claro. Eso estaba muy presente en el discurso político de mi viejo, ¿no? Entonces yo me fui arrimando desde otro lugar. ¿Y lo llegaste a convencer al viejo? No, ¿o se fue con su convicción? No. Hubo algunas cosas fuertes de Kirchner que él le empezó a entender. Pero no lo agarré ya a él en un buen momento de salud. Él tuvo estaba jugado en otro lado. Sí, él tuvo una ACV en el año 2003, entonces ya no era lo mismo, ¿viste? Estaba lastimado. Entonces, pero yo recuerdo, por ejemplo, lo que significó para ellos la inclusión jubilatoria, ¿no? Para alguien... ¿De qué estamos hablando? Del bloque anterior, ¿no? Alguien que fue pyme, fundido 3 veces, y el resto trabajador... Toda la vida. Claro, y el resto trabajador metalúrgico en negro. Toda la vida. Entonces, tenía años de cero. Sí, claro, ¿cómo? Yo sé lo que estás diciendo. ¿No? Mi vieja, la jubilación del ama de casa que muchos cuestionan. Mi vieja fue empleada doméstica desde los 11 años. ¿De qué estamos hablando? ¿No? Y entonces, esas decisiones de Néstor fueron ¿Cómo lo vas a fuertísimas. defender derechos? ¿Cómo lo vas a defender derechos? Por eso cuando uno habla con todo el arco, y recién hablaba incluso con una compañera de productora, cuando uno se remonta a su biografía, vos hablas de mamá, de papá, ves la vida de todos. ¿Cuántas de tus madres? Miles. ¿O de tus viejos? Miles. Si no, no estamos hablando de nadie. Estamos hablando solamente del papá y mamá. Bueno, nosotros me acuerdo que la primera campaña que me tocó acompañar a Agustín, que fue la del 2005, que era un aluvión el kirchnerismo, ¿no? Cristina, candidata a senadora de la provincia de Buenos Aires. Rompía, claro. Agustín Rossi encabezándola en Santa Fe. Patricia Vaca Narvaja en Córdoba, Rafael Bielsa en Ciudad de Buenos Aires. Teníamos el Dream Team, digamos, ¿no? Claro. Y hablábamos, vinculando con lo que decíamos antes, ¿no? De que todos sentíamos de que el país era un tren que se volvía a poner en marcha y que volvía a subir gente arriba, ¿no? Tal cual. Digamos, ¿no? Tal cual. Y nosotros usábamos esa metáfora en los actos con las compañeras y los compañeros, ¿no? ¿Qué sentís, digo, ahora donde hay tanta intención todo el tiempo, no negociada, pero en esta nos subimos y bueno, vamos, en esta nos bajamos y vamos? Yo entiendo que incluso vos, en tu trabajo todo el tiempo de hablar, de encontrar, sabes de qué se trata subir y bajar, pero ¿cómo ves este acuerdo? Un día Cristina dice, vení Alberto, vos, yo y vos. ¿Cómo se vive dentro de las entrañas del poder parlamentario? Bueno, pues aquí yo fui muy consciente de lo que habíamos armado en el 2019. Digo, habíamos en sentido general, yo era un militante político, digamos, ¿no? Pero sabías de qué se trataba. Sí, cuando se armó la coalición en aquel momento electoral Frente de Todos, yo no fui alguien que fue condescendiente, no es que me generó esa cosa de... Sí. Yo tenía mis compañeros que decían, qué jugada de Cristina, ponerlo a Alberto. Sí, una gran jugada, pero tenía mi reserva de cómo íbamos a funcionar, ¿no? Claro. Capaz que por ahí, nosotros en general hay varios compañeros que somos medio cortados por la misma tijera, que no nos deprimimos en las malas y no nos subimos más rápido en las buenas, ¿no? Claro. Entonces... Como somos medio promedio, sí. Yo dije, che, ¿qué va a pasar acá, digamos, no? Y sabía que iba a ser una construcción compleja, ¿no? Y una construcción compleja que iba a necesitar mucha tolerancia y mucha paciencia entre nosotros, donde se mezcla todo esto con
sistema muy presidencialista, con una ciudadanía. ¿Te acordás en su momento que se hablaba de la democracia delegativa? Bueno, la sociedad exige permanentemente respuestas y se la pide al presidente, ¿no? Y además siendo nosotros peronistas, que hay la cuestión decisional en el peronismo es un tema fuerte, ¿no? Entonces, todo esto iba a estar mezclado y yo creo que algunas tensiones no era que no estuvieron en el tiempo de pandemia, yo creo que estuvieron también en el tiempo de pandemia, pero la propia dinámica política acá, ¿no? Y la sociedad tratando de encontrar un eje por el cual atravesar esa situación, yo creo que es como que la dejamos de lado. Casi que las tensiones reaparecieron con lo electoral y lo electoral coincidió con el tiempo de reapertura post-pandemia, ¿no? Entonces, yo creo que esas cosas iban a estar presentes y tenemos que ser capaces de procesarlas. Yo no siento de que en esta idea del tren nadie quiera llevar el tren para otro lado. Yo siento que Alberto y que Cristina tienen claro dónde tienen que llevar el tren. Cristina en el último acto. ¿No? Pero independientemente... Más allá de las lapiceras y que yo digo, el frente no se rompió. Bueno, pero te propongo sacar el tema de la unidad o de la política o digamos, ¿no? El rumbo de país. Para allá, vamos para allá. Me parece que eso está claro. Después, es cierto que hay miradas sobre cómo acomodar los vagones en cada momento, ¿no? Probablemente. Y hasta es lógico que tengamos miradas sobre eso. El tema es que tengamos la capacidad de procesarlas, de no perder el rumbo, de no dejar de tirar para el mismo lado. Y yo creo que eso sí yo siento que en el bloque, con toda su diversidad, desde Sergio Massa y Máximo hasta cualquier compañero de cualquier provincia, trata de remar en ese sentido. ¿Con Cristina cómo te llevas vos? No tengo una relación personal con ella. No tengo una relación. ¿Pero se han sentado a pensar algo juntos? No, en lo personal no. Yo siempre he sido un militante silencioso de Cristina. La vi en varios momentos personalmente, pero la he visto como militante político. Después llegué a la Cámara de Diputados, fui a la actividad de homenaje a los excombatientes que armó tanto la Cámara de Diputados como el Senado el 2 de abril a la tarde. Hoy hablé con... Fui allí, pero no tengo una relación personal. En Diputado TV hablé con Leiva, que fue a Nueva York. Claro, y fueron otros diputados de un lado y del otro, porque el canciller Cafiero habló en esto de la descolonización. A veces se convierte en un momento de encuentro. Bueno, Malvinas es un lugar de encuentro. Pero yo ahora que haciendo Diputado TV en la mañana me doy cuenta y escucho todos los arcos, les cuesta ponerse de acuerdo en temas esenciales, que el alquiler, que la magistratura, que el subsidio. No se ponen de acuerdo. Bueno, más o menos. Más o menos. Yo creo que hay temas en los cuales es difícil ponerse de acuerdo, pero te digo los esfuerzos que venimos haciendo nosotros, desde nuestro bloque. Nosotros tuvimos 4 grandes sesiones. Una, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, renegociando la deuda de Macri, 202 votos afirmativos. Capacidad de ponernos de acuerdo, más allá de las tensiones, hubo. Después fuimos a otra sesión, cannabis medicinal y cáñamo industrial, aprobación. Tal cual. Ley ya. Después, 2 medias sanciones. La vinculada a los incentivos para la construcción, el proyecto de Massa y de Ritondo, también. A eso le tienes que agregar la nueva ley de VIH, otra media sanción, importante, muy consensuada. Boleta única, la oposición planteando una agenda unilateral, sin vínculos con el oficialismo, ¿no? Eso del emplazamiento. Lo del emplazamiento que te decía antes. Volvemos, armamos una sesión nosotros. De nuevo, alivio fiscal para monotributistas, unanimidad, ¿no? Después, asignación específica, o sea, financiamiento para las instituciones y las industrias culturales, sacamos una mayoría muy mínima, pero es un tema que interpela socialmente a peronistas, radicales, socialistas, lo que sea. Incentivos para la modernización de la flota de taxis en toda la Argentina, aprobados por todos. Creación de 2 nuevas áreas protegidas, parques nacionales, una en Córdoba, otra en Río Negro, ampliación del Predelta, por todos. Malvinas, formación para los funcionarios, una especie de ley Micaela, pero aplicado al tema Malvinas. Está muy bien. Aprobado, aprobada ley ya, digamos, ¿no? Y esa la empujamos porque venía el Comité de Descolonización. Y acá no, cuando vino el presupuesto,
original hace un par de años, nunca se pusieron de acuerdo. Y lo demoraron y después hubo que renovarlo. Digo, en leyes fundamentales, ¿por qué no se consiguen acuerdos? Bueno, yo creo que hay momentos de la coyuntura política donde lo que se prioriza es, que creo que es un problema que está teniendo la política argentina, que es la polarización, ¿no? Mucho. Es como que las fuerzas políticas nos ponemos a pensar más en los propios que en la construcción más colectiva. ¿No es cierto? Nosotros, en este tiempo, nosotros ese defecto lo tenemos amortiguado, porque tenemos el gobierno. Claro, entonces tenemos la obligación de gobernar para todos. Total, entonces, por eso es más lógico que el oficialismo siempre tenga una mayor predisposición a buscar acuerdos, porque necesita las herramientas para que el gobierno gobierne, ¿no? Ahora, la oposición, yo lo vengo diciendo hace rato, tiene muy acelerado el reloj electoral. Ya está viste, en el graph sale 2023, digamos, ¿no? Y me parece que ese es un problema que estamos teniendo. Entonces, si todas las cuestiones políticas se visualizan exclusivamente en función de los posicionamientos electorales al 2023, va a ser mucho más difícil ponerte de acuerdo. Muy difícil. Y yo creo que eso es clave que logremos salir de ahí, porque hay una cosa muy incrementada por las redes sociales, de que nosotros en este momento tenemos que hablarle a los propios, tratar de que... Y yo creo que nos estamos perdiendo en la posibilidad de hablar con los otros, con los que piensan distinto. Muy bueno eso que estás diciendo. Y las redes tienen esa dinámica. Bueno, ¿Quién ve? A ver, yo hablo en el recinto, levanto mi video, lo pongo en el Facebook. Sí. ¿Quiénes lo ven? Mis seguidores. Tal cual. Podré tener algunos que opinan distinto, que están ahí para chumear, pero en general... El 90% son nuestros seguidores. Es el que te sigue. Y ese lo compartirá con otros que lo siguen a él, digamos, ¿no? Pero entonces, no hablas con el otro. Tengo dificultades para saltar esa barrera de comunicación. Si vos eso lo llevás al plano de la negociación política, de la articulación política, está muy bien es que cuando nosotros hablamos, Horacio, algo hay que hacer. La palabra negociación no es una mala palabra. No. Es intrínseca a la actividad política. A la vida misma. Entonces, supongo que en tu casa, con quien tengas que ponerte de acuerdo. Totalmente. Incluso con nuestros hijos, ponernos de acuerdo. Bueno, pero digo, si cada vez que uno habla de la posibilidad de negociación es como que es una mala palabra, que no te puedes juntar con los otros, me parece que ahí es donde nos estamos equivocando. ¿Eso significa que debamos pensar todo lo mismo? No, yo soy muy crítico de estos modelos que a veces se quieren plantear a la europea, ¿no? De esta centro-derecha, de esta centro-izquierda que piensan casi igual y de rato los planes de ajuste lo hace uno u otro. No me gusta ese modelo, porque lo que no tenemos que perder nosotros es la capacidad de representar al 100% de los argentinos, no a lo que se ubica en un determinado lugar del espectro ideológico. Es muy de la ultraderecha. Total, vos lo vas a hacer igual. No, yo no quiero hacer eso. Yo no quiero hacer ese ajuste. Yo entiendo que la diversidad enriquece la democracia, digamos, ¿no? Y enriquece la representación. Ahora, yo estoy obligado, y más por mi tarea ahora, claro, y más en un ámbito parlamentario, a tener que conversar con todos y hablando a generar... de tus responsabilidades en agenda urgente, ¿qué tenés? Bueno, mucho. Hay un listado de proyectos vinculados a la actividad económica y productiva que me parece que son muy importantes. Que se conoció como Culfas y ahora es Scioli. No, pero es que ese es el problema cuando le ponen nombre a los proyectos, ¿no? Inclusive con el mundo periodístico, cuando me decía las leyes Culfas, le digo, no, son las leyes del presidente de la Nación, claro. Digamos, ¿no? Y que me parece que son importantes, Compra Argentino, la ley de bio y nanotecnología, la ley de la industria automotriz, agrobioindustrial. Sí, pero que al mismo tiempo recogieron una gran cantidad de avales afuera del ámbito parlamentario y que me parece que eso ayuda en este momento. Después hay una agenda, si vos se quiere... con Scioli bien. Pero sí, hablé antes de asumir, no hablé después, pero en algún momento hablaré. Digo, en esto de empujar, Horacio, yo no busco andar llamando todo el tiempo a alguien. Vale lo mismo hasta cuando vos me preguntabas por Cristina. Yo no soy un hinchacoco de los que busca. Lo trato de ver al presidente cuando necesito ponerme de acuerdo en aspectos básicos. Si no, mantengo una comunicación, pero no soy de ir a buscar día a día. Con los ministros trato de hablar, trato de estar de acuerdo con ellos, pero no
cada cosa en su momento, y con Daniel es exactamente lo mismo, porque aparte sé que tenemos una mirada parecida respecto a lo que queremos, respecto al desarrollo productivo de la Argentina. Entonces ahí se te hace todo más fácil. Pero bueno, también hay una agenda institucional, está la agenda del fondo para pagarle al FMI, está la agenda de la renta inesperada, digo, hay una cantidad de temas importantes. Ese es el proyecto parlamentario. ¿Y el proyecto Martínez cuál es? O sea que no, ¿qué cosas pendientes tenés tuyas en tu agenda personal? ¿Volver a jugar a la pelota? No, para eso debería operarme la vista y no querés jugar a la pelota. Y no tengo confianza, digamos, ¿no? Decime, ¿hacés música? No, toqué la guitarra, pero no, nunca fui un virtuoso, digamos, ¿no? ¿No tocas más la guitarra? Pero yo soy medio raro, yo tocaba la guitarra en la iglesia, yo era el guitarrista del grupo de la parroquia. ¿Y está mal eso? No, pero lo que te quiero decir es que no tenés que ser un virtuoso para hacer eso. ¿O no vas más a la iglesia? No voy más a la... Se terminó también. La práctica sí. No. Digo, soy muy respetuoso y tengo muchísimos amigos. Digamos, digo, el mundo salesiano... Hago rezar a mis hijos, todo, pero no. Digo, el mundo salesiano te formó. Sí, sin dudas. Sin duda. ¿Y qué te enseñó ese mundo salesiano? Y hay una prioridad que para mí está siempre en toda mi actividad, que es la cuestión de los adolescentes y los jóvenes, ¿no? Esa prioridad por la juventud para mí es importante. Después había una frase de buenos cristianos y honrados ciudadanos que me parece que son de esas cosas que te marcan, ¿no? Te marcan. ¿Y te quedaron amigos de todo eso? Sí. Y esto de ser preceptor me da determinada ventaja. Hace poquito tiempo fui a una empresa muy piola que hace servicios informáticos aplicados a la industria. A ver, todo lo que es robótica, industria 4.0, todo eso. Sí. Bueno, un compañero, Roberto Zuckerman, que es jefe de gabinete del Ministerio de Trabajo de la Nación, presentaba un libro que se llama Santa Fe 4.0. Y en la previa, bueno, llegué y fui a conocer el área de diseño. En el área de diseño me encuentro con 2 exalumnos. ¡No! A los 2 habíamos compartido el grupo juvenil y yo había sido preceptor de ambos, ¿no? ¡Qué bueno! Y tener la oportunidad de un buen recuerdo y verlos en ese lugar, que además yo creo que es uno de los pilares del desarrollo argentino, la industria 4.0. Digo, bueno, está bueno que estén en ese lugar, ¿no? Voy a contraponer los que no están adentro a los que están afuera, que son muchos y muchas. Es lo que me atraviesa cotidianamente y voy buscando algunas respuestas, algunas luces en el fondo del camino. ¿Qué va a pasar con miles y miles de hombres y mujeres que viven en nuestra Argentina que están afuera de todo? El trabajo es incluirlo. Nosotros, nuestra tarea es incluirlo. Y creo que un pedazo de todo eso tendrá que ver con leyes y obviamente reivindico la tarea parlamentaria, pero creo que hay una gran cantidad de decisiones que son de política pública, y tomadas por los gobiernos, ¿no? Por los gobiernos, el gobierno por nacional. Todo el país grande. Sí, sin duda. O sea, yo creo en la tarea parlamentaria, pero también reivindico la voluntad ejecutiva, ¿no? Dentro de los marcos legales, ¿no? Pero que los ejecutivos sean ejecutivos muy... Bueno, hay muy ideas, activos, ¿no? Hay proyectos diferentes de más arriba o más abajo que tienen que ver no solo con las intendencias, sino con aquellos que están más próximos y conocen el territorio de quien le falta algo y a algunos le falta mucho menos. No solamente en derivar presupuestos y partidos. Bueno, pero me parece que en eso nosotros tenemos una riqueza y diversidad dentro del Frente de Todos. El Frente de Todos es Alberto, Cristina, con sus roles, con sus trayectorias, con sus complementaciones y con sus miradas distintas, ¿no? Sí, claro. Es Sergio Massa, el presidente de nuestra Cámara, con lo que ha aportado y aporta el Frente Renovador. ¿Vos Massa bien? Sí, una relación. No, tampoco pensamos siempre igual. Mirá. Y reivindicamos ese espacio de diferencia. De diferencia. Sí, la reivindicamos, pero logramos desde la argumentación convencernos mutuamente en determinado momento. ¿Te definís como un hombre de compromiso? Sí. Sí, creo que sí. Así yo te sentía en este ida y vuelta. Te digo muchas gracias. No, gracias a vos. Muchas gracias. Y bueno, ojalá que estos programas también nos ayuden a eso, a pensar en voz alta y a generar posibilidades de intercambio. De eso se trata. Bueno. ¿Escuchaste? Compromiso
desde el recinto. Hasta la próxima, gracias.